vamos a darle paso a nuestro siguiente invitado, Jaime. Doctor Rodas, buenos días, bienvenido a Ecuador en directo. Usted ya está en la calle, ¿no? Trabajando desde muy temprano. Le agradezco mucho por la invitación, Jaime, a todas y todos quienes hacen parte de su prestigioso medio que coincido con el ingeniero Cuero. Ha crecido mucho y espero que siga siendo transparente y que su voz sea el reflejo de las crisis que vivimos hoy en el Ecuador. Gracias, doctor. Doctor, entremos a un tema que yo creo que mucha gente ha dejado de hablar y estos temas hay que abordarlos y hay que seguir, hay que recordarle a la gente lo que ha pasado, lo que estamos viviendo y por qué lo estamos viviendo. Le pregunto a usted, ¿desde cuándo nace la crisis de institucionalidad en este país? Es una pregunta extremadamente importante y lógicamente la respuesta es quizá mucho más en función de lo que ha pasado en el país en el último periodo. Y sin temor a equivocarme, y como siempre lo he dicho, yo creo que el remedio fue peor que la enfermedad respecto de el Trujillato y todo lo que trató de decirse una recomposición y trasladarse a una descorreización de lo que era el Estado ecuatoriano. Las instituciones públicas podemos seguir viendo que siguen en crisis y no solo por ese discurso trafacioso de perseguir al correísmo, sino que es evidente, queda en clara constancia del ecuatoriano común, del ecuatoriano que escucha las noticias y sobre todo quienes de alguna u otra manera nos interesamos de cómo está la institucionalidad del Ecuador, en concluir de que para unos hay justicia y para otros hay persecución y para otros inclusive hay impunidad. En ese contexto y en ese orden de ideas, yo sin temor a equivocarme, lo que dije alguna vez, justamente estoy cerca de la oficina de quien en vida fue Jorge Rodríguez Torres, representante, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Él decía junto a Trujillo, la única forma de descorreizar al Ecuador es con una dictadura constitucional. Y haciendo alusión inclusive a ese reportaje que ustedes van a hacer y que van a publicar en los próximos días, sale la voz de Trujillo, él ratificaba esos dichos. La única forma de descorreizar el país es con una dictadura constitucional. La dictadura, sin embargo, desde lo conceptual, es la hegemonía y es la ejecución del poder de una sola persona. Y así ha ocurrido. En el caso de las dictaduras militares, en el caso de la dictadura constitucional de Trujillo, hizo voces e hizo consecución de que se designen a personas que no eran las cualificadas y calificadas para poder ejercer ese cargo, y estamos viendo la galopante destrucción del Estado ecuatoriano. Pero, sin embargo, la cereza del pastel, sin temor a equivocarme, es la señora fiscal general del Estado, que ha sesgado sus investigaciones, que ha perseguido personas y no delitos, y que creo que con los escandalosos actos de las últimas semanas, Metástasis y el otro caso Purga, lo que hace es ponerle contra la pared a la clase política tradicional, que de igual manera no han sido ningunos santos en la historia de la República del Ecuador. Doctor, pero Trujillo no actuaba solo. Detrás de Trujillo, ¿quién estaba? Bueno, detrás de él estaba, yo por decirle de alguna manera conozco algunos nombres y por eso me odian tanto y han tratado de destruir mi vida personal, pública y sobre todo mi vida como académico, como político. Uno de los grandes nombres, Enrique Ayala Mora, que no fue ministro en la época que iniciaba el expresidente Correa y le cogió un odio profundo que hasta ahora creo que ese odio ha calado en la más recalcitrante actitud de donde va el señor habla de Correa. Entonces esa fijación, esa obsesión, creo que de alguna u otra manera se la pensaba inclusive desde la Universidad Andina Simón Bolívar, Pablo Celi de la Torre. Oiga, que yo no entiendo este país, ¿no? Ayer a este convicto le entrevistan y créame que tengo que darle cierta razón, porque lo que hace el Tribunal Contencioso Electoral es una vendetta directa a algo que me pareció una actitud prolija del excontralor, porque no todo hay que decir es malo y no sirve. El CNE no tenía ni tiene una base de datos sólida y mucho menos procesos en cuanto a materia electoral que puedan decirse que nuestra democracia está segura y que los resultados electorales sean reales. Se mueven resultados, usted y yo lo sabemos, y lo que determinaba el señor Celi en su momento, cuando era contralor, era justamente una advertencia desde el ente de control para que los procesos electorales sean mejores
y de alguna u otra manera sean transparentes. Y la vendetta, repito, es del señor Muñoz en decirle, usted tiene que ser suspendido sus derechos políticos y una multa de $20,000, si mal no recuerdo. Pero lo más grave es cómo los medios mercantilistas le dan palestra a una persona que ha franqueado la ley, que inclusive hicieron coberturas cuando él fue detenido en octubre del 2021, si mal no recuerdo, y que ahora más bien goza de un arresto domiciliario por su tercera edad. Entonces esos beneficios que tienen determinados sujetos, uno no logra comprender. Correcto. Doctor, respecto a lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio en la época de Trujillo, hay un candado constitucional que nadie puede revisar lo que hicieron ellos. ¿Es posible romper ese candado constitucional? La única forma de romper ese candado constitucional es con una asamblea constituyente de plenos poderes, donde se tira al traste una constitución que ha tenido inclusive que ser la bomba que les ha estallado en la cara, y discúlpenme la ejemplificación, a ese grupo político que la hizo en su momento. El Tribunal Contencioso Electoral, que le acaba de sancionar al señor alcalde de Quito y que estuvo a nada de ser destituido, demuestra claramente de que este organismo no responde a los intereses, mucho menos de la democracia y sobre todo de las grandes mayorías en cuanto a decisiones colectivas, como es el sufragio. Este grupo de 5 ciudadanos impresentables responde únicamente al momento político, coincidiendo con el convicto Celi que decía en determinado momento ayer. Esto del Tribunal Contencioso Electoral es una figura institucional que le permite a 5 sujetos hacer méritos para estar bien con el poder. Y yo coincido en esa apreciación. El Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deben desaparecer, por Dios, son instituciones que no ameritan su vida. Es una discusión que se debe abrir y yo creo que la única forma, respondiendo nuevamente a su inquietud, de definitivamente echar al traste, al basural de la historia, el famoso candado constitucional de una corte que solo atiende temas de coyuntura y que no resuelve los grandes problemas de este país, es vía asamblea constituyente. Esa es la única forma en la cual podemos nosotros pensar en algo distinto desde ese acuerdo social, político, económico y cultural que en el año 2006-2007 no fue tal, sino fue una imposición de alguna manera del buen momento político que atravesaba el expresidente Correa y evidentemente del desgaste de la clase política como la estamos viviendo en la actualidad. ¿Y con qué propósito pusieron un candado constitucional? Para que no puedan revisar sus fechorías, pues. Imagínese usted todo lo que se hizo en la Contraloría General del Estado, y este es un ente que sigue siendo no solo persecutor, sino de alguna u otra manera ilegítimo en el camino. Decía el Contralor en funciones, Torres, que él está haciendo las debidas investigaciones y exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de exministros, del propio expresidente, y eso es mentira. Es una mentira tan grande, tan grosera, que yo soy el primer auditado del año de este sujeto, Alejandro Rodas Coloma, quien de alguna u otra manera en su momento se equivocó en apoyarlo. Yo públicamente he reconocido ese error, porque aquí no somos dioses, porque aquí nos equivocamos y lo importante es reconocerlos y caminar hacia adelante. Pero en todo caso, la Contraloría General del Estado, es una de las instituciones que también debería desaparecer y cambiar su figura institucional. Es el proyecto de mi PhD que estoy desarrollando en este tiempo del famoso Tribunal de Cuentas, que debería generar un espacio y un debate nacional, sobre todo académico, de su vigencia, de su necesidad o no. El doctor Alejandro Rodas, docente universitario, nos acompaña en esta mañana aquí en Los Especialistas para tratar sobre la crisis de institucionalidad que vive el Ecuador. Doctor Gustavo Jiménez le saluda. En esta crisis de institucionalidad que vivimos, no solamente está lo gubernamental, porque lo institucional en el Ecuador lo encierran también instituciones privadas, religiosas, incluyendo las universidades, los colectivos sociales. Pero
nos damos cuenta que hay una dispersión en este momento en el que el que no se une a esa fuerza de liberar al Ecuador del correísmo puede llegar a ser enjuiciado, puede perder su cargo o finalmente puede estar preso. ¿Cómo poder librarnos de esa situación? Especialmente porque, por decirle algo, usted que es docente universitario, en las universidades no se habla de esto en política en el Ecuador. Sí, doctor, le agradezco mucho su pregunta. Y la respuesta debe ser tajante. Es un problema estructural. Sí, es un tema social, es la formación en casa. Son los valores que a muchos jóvenes les incomoda tocarlos, hablarlos. Es igual como cuando alguien copia, como cuando alguien roba. La corrupción se ha vuelto algo normal. Han singularizado los hechos anómalos determinados grupos de poder. Las oligarquías, de alguna u otra manera el establishment ha permitido consolidar lo que no está bien como algo positivo, y decir lo que no está mal te amerita ser calificado de loco o de alguna u otra manera en las redes sociales descalificarte con alguna u otra cosa que siempre terminan siendo mentiras. Eso pasa en este último periodo y creo que lo importante es reconocer algo, que la mayoría de servidores públicos que inclusive por mandato legal y constitucional sepan de actos de corrupción, tienen que denunciarlos. Y ese es el gran problema en la historia de este país y del mundo. La gente no denuncia porque tiene familias, porque tiene que llevar un plato de comida a la casa, porque tiene miedo de que le persigan. Y creo que en honrosas excepciones se ha podido ver inclusive que perder el miedo es algo para hoy extremadamente riesgoso. Perder el miedo a decir la verdad. Entonces, en esta sociedad tenemos personas que se han acoplado a la forma de vida tradicional de mejor es hacerse el cojudo, perdón el término, y pasar tranquilo y no ser perseguido. Entonces eso se ha logrado acoplar en este tiempo gracias a códigos y sobre todo a una fiscalía que por nada te patea la puerta y te mete preso, o a otras personas que les deja en libertad luego de hacer todos estos shows mediáticos. Creo que la gran pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a soportar que estas autoridades que no tienen escrúpulos, que no tienen valores, sigan al frente y haciéndose ricos y haciéndose de las suyas y que nadie les diga nada porque son protegidos inclusive por esa esfera que ha causado mucho daño a centenares de familias en el Ecuador? Pero ¿cuál sería el límite de este diseño institucional del Trujillato? Porque todo tiene un acabose, o sea, en algún momento el país tendrá que liberarse de este yugo. Claro que sí, mire, le vuelvo a repetir y quizá creo que es importante de alguna u otra manera redundar. La única forma de librarse de ese yugo, de ese blindaje constitucional a través de la Corte respecto del Trujillato, es con una asamblea constituyente de plenos poderes y que pongamos orden en casa. No puede existir el Tribunal Contencioso Electoral. La categoría de función electoral fue un error, tienen que aceptarlo. Se debió abrir una sala dentro de la Corte Nacional de Justicia y punto. Fungir una función electoral es el único estado en el mundo que ha hecho eso. El Consejo de Participación Ciudadana, desde el año 2017 lo vengo diciendo, tiene que desaparecer. Es un organismo que no representa la expresión natural del ser humano, que es la participación. En otras palabras, la participación ciudadana no puede estar jamás institucionalizada. Para eso existen los cabildos populares y otras cosas, pero una institucionalidad per se, cuya corona o la cereza del pastel, ¿cuál es? Los nombramientos de las altas autoridades del Estado y de aquellas que vigilan o controlan el mismo. Entonces eso es todo. Hay que crear una nueva figura dentro del Parlamento. Yo creo y coincido que ese debate es el que se debe armar. Y primero que nada, la Contraloría General del Estado, que es el ente que vigila el buen uso de los fondos públicos, debe pasar a ser otro el modelo institucional, porque hemos visto que un contralor omnipotente, ¿quién lo controla? Nadie, ni el presidente de la República. Los únicos que le controlan y que le están controlando al actual en este momento, y que se escuche con atención, son los legisladores que le piden puestos en las direcciones provinciales para defender los intereses de sus partidos políticos de manera local. Y eso lo viene haciendo con la señora de Imbabura, que es asambleísta de Imbabura, se me escapa el nombre.
así como otros, inclusive con la gente de la Revolución Ciudadana. Este señor se ha sentado a conversar. Algunos que pueden tener problemas porque son autoridades electas por voto popular, le han pedido cosas y el hombre ha accedido. Debe dejar de ser el control político una forma de corrupción sobre todo y de chantaje o extorsión que de alguna u otra manera permite de que estas autoridades tengan que ceder para no ser votados, hagan bien o hagan mal su trabajo. Hay una verdad que se tenía que decir y yo la acabo de decir. Valga la redundancia, hay que decir las cosas como ameritan, con contundencia, sin casarse con nadie, porque a este país le hace falta un poco de verdad de lado y lado. Doctor Rodas, y en esa falta de verdad, hoy en día es difícil atreverse a alzar la voz, porque como dije hace un momento, pues si uno alza mucho la voz, rápido escarban para o inventarse o fabricar algo para acabar con esa persona. Y en ese sentido la justicia nos está debiendo mucho en el país. Decía el sociólogo David Chávez, invitado especial aquí de nuestro programa, que hoy en día es más fácil, es más representativo ser fiscal que ser presidente de la República, porque desde ahí se maneja todo el país. Vea usted lo que está pasando en el caso Purga. Hoy en día ya se conoce quiénes manejaban en realidad el poder detrás de las sombras del narcotráfico. Ya se sabe. Todo está en investigación, dicen, ¿verdad? Pero ya se anunció con bombos y platillos. Entonces se cayó la trama de que el correísmo es el que estaba detrás de estas mafias. Pero quienes deben sacar la cara para darle una explicación al país simplemente desconocen ahora a su personaje y dejan que la fiscal se luzca en este tema en especial, dejando a un lado otros temas importantes para el país. ¿Cómo usted valora esto? Mire, yo creo que aquí es importante aclarar algo. No se trata de agradar al correísmo o de estar en contra de él. Aquí lo importante es decir la verdad con solvencia y tener la carga argumentativa necesaria para tener un poco de razón. El señor Chávez es un importante sociólogo, lo conozco, lo he visto, trabaja en la Universidad Central donde yo también ejerzo mis funciones como académico, pero claro, una persona que tiene ya su corazón puesto en un lado pierde objetividad y de alguna u otra manera lo que él dice es muy cierto. La señora fiscal general del Estado es mucho más poderosa que el propio presidente de la República. ¿Pero por qué? Porque hay algunos políticos que se han dedicado a hacer tonterías, por no decir una palabra de más grueso calibre, y que tienen rabo de paja. Ahí están los famosos señores de Guayaquil, por ejemplo, que le toca anticipar a través de una declaración y decir no vamos a votar en el juicio político. Esa declaración es una suerte de condición desde mi modesto punto de vista. Pero en todo caso lo importante que es la renovación, el puente positivo que abre el gobierno del señor Daniel Noboa es eso, ver caras nuevas, ver gente que se juegue por este país, no oportunistas que vengan a hacer lo mismo, como muchos que están hoy enquistados en el Estado ecuatoriano, inclusive con un discurso de ciudadanía. Me jugué por la ciudadanía y no han hecho nada, ni siquiera han barrido la vereda de la vecina. Entonces sí creo que es importante decir con el respeto que amerita el correísmo, cualquier tendencia política, no es de defender a unos o a otros, es simplemente de decir la verdad tan necesaria y tan callada durante los últimos años en este país por miedo a la fiscalía o en su momento por medio a un presidente de la República que no aceptaba crítica alguna, y hay que decirlo, y que paradójicamente dentro de su propio grupo hay gente que vive de la tragedia del expresidente Correa. Cuando el rey no está, el principado está contento. Hay que decirlo, también eso está pasando. La única forma de hacer un control social efectivo siempre va a ser teniendo la cara limpia y sobre todo con argumentos, no solo con papeles, porque los argumentos son aquellos que han hecho temblar al mundo inclusive. Mire una cosa, yo soy perseguido ahora por el señor Torres, fui perseguido por el señor Celi, por decir la verdad, pero a mí el tiempo me dio la razón de quién era Celi y en el tiempo veremos quién es el señor Torres Maldonado. Tan simple como eso. Me refería a ese tema específicamente por el hecho de que esta institución de la justicia, hablando de la fiscalía específicamente, es la que marca la agenda de la gran mayoría de las instituciones en el país.
Ya que usted es docente, me voy a atrever a hacer este comentario. En las redes sociales se ha criticado mucho que ya aparece una foto del actual rector de la universidad con la fiscal, alineándose para que no se diga nada respecto a lo que ha pasado con el tema impericia. Usted sabe a qué me refiero. A eso es lo que yo digo, una injerencia directa, más que la misma presidencial, de parte de la Fiscalía en el resto de instituciones. Mire, el MPD, hoy UP, es quien hoy tiene el control de la Universidad Central del Ecuador, hay que decirlo así. Sin embargo, ahí hay gente talentosa que seguramente entenderá que la complicidad no viene a ser ningún honor, sino todo lo contrario. Confío mucho en que el nuevo rector haga bien las cosas, pero hay gente como este señor Ramiro García Falconi que dejan mucho que desear, que inclusive quiere ser decano de la Facultad de Jurisprudencia, y hay que decirlo así, haciendo maniobras a su estilo puro y duro, por debajo de las alcantarillas inclusive. Pero créame que hay gente como él que pueden hacer creer de que el rector esté atado de manos. Personalmente no creo que sea así. Ustedes saben, las relaciones propias del MPD tienen una agenda propia, tienen un partido político, el PSML, que de alguna u otra manera controla esa estructura, y difícilmente creo yo que sean alfombra de una persona que pudo haber cometido impericia o no, pero que ya de alguna u otra manera ese tema queda archivado, porque así fue hecho en la época del ex rector Sempertegui, quien fue el titular de esa acción y que debió sacar las cosas como correspondían y no dar figuras un poco confusas, como era su estilo en el ejercicio mismo de su cargo cuando fue rector por cerca de una década. Doctor, me voy a pasar a otro tema. Quiero pedirle el criterio de cómo ve al país en estos primeros 110 días de gobierno de Daniel Noboa. Bueno, hay una sensación de cambio en cuanto a la seguridad, hay una sensación de alivio, de poder caminar, pero yo personalmente no puedo decir eso. Yo más bien públicamente tengo que decirlo. Si alguna cosa llegase a pasar a mi familia o a mí, directamente hago responsable de cualquier hecho de violencia que pueda ocurrir en los próximos días al titular de la Contraloría General del Estado, a su primo, que es asesor de un asambleísta de la RC, Juan Carlos Torres, de cualquier cosa que me pueda pasar a mí. Tengo que decirlo públicamente. Yo soy un hombre que no tiene miedo, yo tengo miedo a Dios, tengo miedo a la ignorancia de la gente, y esta persona me está demostrando en cuestión de meses de que el ánimo y esa animadversión es totalmente clara y que evidencia alguna descomposición por ahí, humana me refiero. En todo caso, yo creo que ese es el reflejo, ¿no? El ser humano no es una autoridad siempre, es eso, es un ser humano, comete errores y tiene virtudes. Y creo que una de las virtudes es decir la verdad y buscar un país mejor. Sobre el gobierno del señor, el señor Daniel Noboa, lo único que vemos es una percepción de que la seguridad ha cambiado, pero yo sigo viendo que la gente está asustada, yo sigo viendo donde me desenvuelvo, que no hay trabajo, que habemos personas con títulos de posgrado y demás, pero que no conseguimos ofertas laborales, como sí ocurrió, y en eso debo decirlo así, yo me daba el lujo de rechazar ofertas de trabajo cuando el expresidente Correa estaba en el poder. A confesión de parte, relevo de prueba. La crisis institucional, la falta de opciones de trabajo, la inseguridad, hoy es una percepción que veremos en el tiempo, porque no han pasado sino un poco más de 100 días, y eso creo yo que en el tiempo puede ir cambiando. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Te agradezco mucho por la oportunidad, Jaime, siempre a la orden. Un saludo fraterno a ustedes, a la República del Ecuador y a la gente de Guayaquil, de donde nace este prestigioso programa. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Alejandro Rodas, docente universitario, conversando con nosotros aquí en Ecuador en Directo.